Linares conversando sobre el único Ramón Gómez de la Serna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy muy contento de que este miércoles 13 a las 9:56 de la mañana, pues se dé todo a bien para poder grabar un nuevo encuentro con vosotras y con vosotros y encontrarnos con ese deslumbramiento que tanto me gusta nombrar y que tanto me gusta mencionar en este canal. Como siempre me gusta mencionar que estoy muy agradecido que me acompañéis, que impulséis todos los contenidos que hay aquí, que los hagáis vuestros y que de una forma u otra los exprimáis para sacar lo mejor de ellos. Me encanta saber que me acompañáis en este trayecto, me encanta saber que os interesa un poco lo que os muestro y que sobre todo pues os pica la curiosidad y luego investigáis por vuestra cuenta y escarbáis un poco en las personas que pasan por aquí y en las personas que pues tienen a bien también dejarnos su conocimiento, su emoción, su deslumbramiento. Y también quiero agradecer, como siempre, a Nacho y Felipe Repiedra por todo su soporte permanente que hacen a todo el canal, tanto para lo que es lo audiovisual como para lo que son las imágenes que se ven en las redes y todo el soporte que hay. Y también a las Nedeorol por poner la voz en las intros y en el final. Y volver a agradeceros nuevamente que pues me acompañéis en este trayecto y en este paseo que hoy nos va a llevar hacia alguien muy especial y alguien que me interesa muchísimo y que desde hace mucho tiempo tenía ganas de pues abordar y atraer a este canal, y es el gran Ramón Gómez de la Serna. Alguien que para mí es un artista completamente integral, un artista que pues de una forma u otra encarna mucho de lo que pasa por este canal, de quienes pasan por este canal y de lo que supone tener el deslumbramiento de querer hacer algo. Ramón Gómez de la Serna es alguien, como os digo, pues que tiene en su biología ese punto tan especial del buscador, del deslumbrado y al mismo tiempo de quien con esa mirada intentaba mirar un poco más allá, quizás mirando hacia adentro y quizás mirando también hacia afuera, pero con el sentido de proximidad que tiene la primera persona. Fijaros, Ramón Gómez de la Serna habla así de sí mismo, porque este trayecto que voy a hacer es un trayecto que va a saltar por épocas, como siempre me gusta hacerlo, y por momentos. Entonces, como siempre vais a ver imágenes que están, como este rostro que ya nos está alumbrando, y no es un análisis sesudo ni nada por el estilo, es un acercamiento en un lapso de deslumbramiento largo hacia el deslumbramiento aún más largo y permanente y eterno de un gran creador. Entonces, qué mejor manera de empezar que con las propias palabras de Ramón Gómez de la Serna, que decía, y dice y dirá, nací o me nacieron, que no sé cómo hay que decirlo, el día 3 de julio de 1888, a las 7:20 de la tarde, en Madrid, en la calle de las Rejas, número 5, piso segundo. Ahí empezó la aventura, ahí empezó la historia de este señor que, como os digo, es tantas cosas que yo lo definiría como un artista integral. Bien es cierto que escribió, bien es cierto que pintó, bien es cierto que revitalizó un poco el concepto de vanguardia aquí y el concepto de apertura y el concepto de arrojo en cuanto al arte, en cuanto a la expresión social que tenía, en cuanto a la proyección y en cuanto quizás al propio misterio de lo que es la creatividad, pero llevado a la gente. Y Gómez de la Serna no dista mucho de lo que podía ser un chamán, no dista mucho en cuanto a la transformación de los contenidos para ofrecerlos a la gente y provocar en las personas un cambio de actitud, un cambio de conciencia, un cambio de apreciación de la vida, un cambio de apreciación del propio arte
y un cambio también de apreciación hacia su propia figura. Y claro, estamos ante él, un Ramón Gómez de la Serna Puig, que, como bien dijo, nació el 3 de julio de 1888 y que partió en Buenos Aires el 12 de enero de 1963. Un escritor, un periodista, un artista, como os digo, absolutamente vanguardista, y que digamos que ha sido conocido por las greguerías, por ese género tan especial, tan peculiar, tan sintético, perdón, y al mismo tiempo tan tan panorámico en cuanto al significado, al significante y a lo que decían las palabras y a esa musicalidad del juego de las palabras. Pero bueno, ya de eso hablaremos un poquito más adelante. Él, Gómez de la Serna, tiene una obra que es muy extensa, muy extensa. Ha abarcado la novela, el teatro, la biografía, el costumbrismo en el ensayo, pero en todo esto, en los cuales, por ejemplo, en el terreno de la biografía, pues se acercaría a otro personaje tan mágico como Raúl María del Valle Inclán, pues en todo esto siempre ha tenido un punto en el cual se mostraba realmente prolífico, realmente lleno de recursos, realmente lleno de posibilidades de expresión que para su época eran deslumbrantes, pero que sospecho que hoy lo serían y aún más, aún más. Porque en esa gran capacidad de sintetizar las cosas, como os digo, ofrecía un pasillo en el cual a través de esas pequeñas palabras pues se abría un universo tremendo, tanto de quienes hablaba como de sí mismo y de lo que proyectaba. Y os he mencionado las greguerías, y digamos que las greguerías podría ser una especie como de síntesis en una frase o en frases en los cuales, sintetizando, hay un concepto detrás que guarda en la metáfora el reflejo de algo mucho más profundo, de una observación. Y, y en esa metáfora, en esa observación, abarca el humor, pero abarca también la autocrítica, el pensamiento filosófico, y diría que en algunos momentos hasta metafísico. Y eso tiene que ver con, digamos, como os decía, ¿no? esa observación de su propio deslumbramiento y del propio deslumbramiento que es la vida. Y entonces, claro, qué mejor manera de avanzar y entrar en la vida de este señor, después de haber dicho esto a modo de una pequeña introducción, que empezar con alguna greguería. Y entonces se me ocurre a bote pronto que en una de sus greguerías, pues Ramón Gómez de la Serna dice lo siguiente: el sueño es un depósito de objetos extraviados. El sueño es un depósito de objetos extraviados. Me encanta poder empezar así y me encanta poder viajar con Ramón Gómez de la Serna pues a ese universo en el cual el sueño es importante, pero fijaros, es interesantísimo porque en sus obras, como os digo, hay una gran variedad dentro de lo largo que es su trayecto como escritor, pero claro, he nombrado, he mencionado una greguería que tiene que ver con el sueño, con lo extraviado, pero claro, este señor que le veis en este gabinete de curiosidades tan suyo, tan especial, tan creativo, tan mágico, no nos deja, en este señor no nos deja la vida, no nos deja el menor atisbo de duda de que este gabinete que estamos viendo, como en esa greguería acerca del sueño y lo extraviado, y en su extensa obra, la vida no nos deja la menor duda de que realmente hay una amplitud interior tan grande que este gabinete, que podría parecer un símbolo del desorden, en realidad tiene un sentido absoluto que tiene que ver con esa propia forma de ver las cosas, con esa propia forma de englobar la propia vida. Y este gabinete no deja de ser una propia metáfora de sí mismo. Esto que aparece tan recargado, tan lleno de pequeñas imágenes, tan lleno de detalles, con ese reloj allí que probablemente pues denote justamente esa fascinación también por el tiempo y
y al mismo tiempo esa fascinación por la realidad, por lo que nos rodeaba, que él tenía, pues no deja de ser un buen símil de lo que este señor con pipa que está aquí sentado tenía dentro. Este señor que hablaba del sueño en esa metáfora acerca de lo extraviado en el tiempo, ¿no? Y que sin embargo escribía cosas como Lo Cursi y otros ensayos. Fijaros, Gómez de la Serna, como os digo, era capaz de enfocar todo este tipo de realidad y de pues lanzarse de cabeza a lo cursi, a esa observación de la realidad, digamos, graciosa en cuanto a enfocar determinados aspectos de la vida y determinadas situaciones absolutamente sociales, absolutamente cercanas a todos y todas, pero desde ese punto de vista en el cual este libro está escrito en 1943, en lo cual pues escarba y saca de un modo u otro, y con ese sentido a veces irónico, a veces socarrón, lo mejor y lo peor de lo que somos. Y lo saca pues escarbando, mostrando, trayéndolo con naturalidad, reflejándolo con quien se siente protagonista, se siente cómplice, se siente partícipe de eso, y que probablemente dentro de su propia seriedad y su propio humor también sintiéndose reflejado en ello, porque era una persona vibrante, y es una persona vibrante donde esté, una persona vibrante que pues ponía dedicatorias como esto, como esta, en la que se muestra él así abierto, que pone Ramón, ese Ramón tan definitorio, ese Ramón en el cual define lo que él era, porque a él le gustaba que le llamasen Ramón. Eh, y sus libros como este están traducidos a tantos idiomas, pero Ramón era para él su símbolo definitorio. No era Ramón Gómez de la Serna, era Ramón. Y, y claro, Ramón Gómez de la Serna tuvo una vida que, digamos, aunque ha sido recogida por muchos biógrafos, él mismo también se escarbó. Eh, y lo hizo en una época en la que estuvo en Buenos Aires en el exilio. Eh, y digamos que en todo ese trayecto de vida en el cual pues él tuvo este paso por nuestro plano, vivió muchos momentos importantes, delicados, muchos momentos en la que el, el estado convulso de los hechos políticos en Europa y evidentemente en España pues latían, ¿no? Esos finales del siglo XIX y mediados del siglo XX que bullieron tanto, y que él pues se encargó, digamos, de llevar adelante de la mejor manera que pudo, pero claro, sin dejar atrás todo ese pozo de infancia que tuvo, toda esa vida que tuvo, siendo alguien que desde pequeño tenía una mirada introspectiva, pero al mismo tiempo tenía una extroversión determinada, y que al mismo tiempo pues supo traer a nuestro país las vanguardias más interesantes, y sobre todo digamos vanguardias con una definición social, un posicionamiento ideológico, pero también un movimiento fresco, ágil, necesario. Ramón Gómez de la Serna, como os dije, nació el 3 de julio de 1888 en el número 5 de la calle de las Rejas. Esta calle en la actualidad es la calle Guillermo Roland y sería el número 7. Y fue hijo de don Javier Gómez de la Serna y Laguna, un abogado pues muy activo también dentro de la ideología liberal, y que fue funcionario del gobierno del Ministerio de Ultramar. Su madre era doña Josefa Puig Coronado y era sobrina de la escritora Carolina Coronado. Cuando se le bautiza, con todo este, digamos, boato churrigueresco de la época, se le bautiza en la iglesia de San Martín y se le imponen unos nombres de Ramón Javier José y Eulogio. Fijaros, por eso al final él era simplemente Ramón. Ramón Javier José y Eulogio. Y su infancia, digamos que fue una infancia divertida, alegre, curiosa,
de descubrimientos, y pasó su infancia entre juegos, pues en las calles, en la Plaza de Oriente, y viviendo con su tía Milagros mucho de lo que él pues podía experimentar en cuanto a la infancia, ¿no? En cuanto al punto familiar, y en cuanto también a los desplazamientos, porque tiempo después fueron cerca de la calle de Segovia a la calle Cuesta de la Vega, más o menos cercano al viaducto, y allí empezaron a vivir y a pues compartir cosas y a descubrir un poco todo. Pero tiempo después, y esperando a la llegada de un nuevo hermanito a la familia, tuvieron que moverse nuevamente de allí y se fueron a la Corredera Baja de San Pablo, muy cerca del Teatro Lara, y pues allí volvió a tener sus escarceos con la vida. En esta época él entra en el Colegio del Niño Jesús, y su padre pues tuvo muchos movimientos laborales, porque claro, entre que digamos hubo cambios, hubo algún desastre natural que hizo que pues, él tuviese que cambiar de rubro, digamos, porque claro, el, el Ministerio de Ultramar se cerró, entonces el padre tuvo que cambiar, moverse a otras historias. Pues resulta que se presentó una oposición como registrador de la propiedad, y ganó esa oposición. Entonces la familia tuvo que trasladarse a Frechilla, en Palencia, un pueblo de la provincia de Palencia. Y en Frechilla pues el pequeño pasaría nuevamente nuevas aventuras y estaría en el colegio de San Isidoro, en Palencia. En este colegio él vivió, digamos, nuevos enfoques acerca de lo que era la vida en una localidad más pequeña, y aprendió quizás desde pequeñito a observar un poco el valor de lo que podrían ser los balcones, las ventanas, las puertas, el valor de los objetos en la calle, ese valor simbólico que probablemente surgió de su comparación de estar en Madrid de un sitio a otro, de estar en la Corredera, de estar en la Plaza de Oriente, irse cerca del viaducto. En todo esto, pues digamos que él empezó a fraguar esto. Y claro, los viajes siguieron y volvieron a Madrid y se van a la casa que tuvieron en la calle Fuencarral, en el 33 y el 34, en esos números, ¿vale? De Portal. Y ahí Ramón está estudiando con los padres Escolapios del Instituto Cardenal Cisneros. Y digamos que empieza a tener un coqueteo con la escritura gracias a su tío Andrés García de Varga y Gómez de la Serna, que era apodado Corpus Varga. Y él, pues digamos que le da unos pequeños atisbos de que él... atisbos de su propio deslumbramiento para que el pequeño Ramón pues descubra los suyos. Y Ramón empieza a descubrir los suyos, empieza a descubrir esa especie de fascinación que en 1902 le lleva a los 14 años a poner en marcha una pequeña publicación llamada El Postal, revista defensora de los derechos estudiantiles. Y claro, esto hace que pues él también empiece a tener cierto tipo de contacto social mayor en cuanto a lo que era el terreno cultural. Esta revista tenía muchas secciones que eran muy, muy divertidas, había muchos dibujos y había muchos escritos, todo elaborado de una forma extremadamente artesanal. Y en todo esto él, digamos que va fraguando también esa especie de capacidad de liderazgo que fue muy interesante, ¿no? Y que también le llevó, dentro de ese propio entusiasmo, pues a saltarse, por ejemplo, se comenta las normas de ortografía, ¿no? Que se las saltaba por completo. Pero bueno, en 1903 viaja a París, su padre le hace un regalo, que es el viaje, y el viaje lo hace solo. Y le dan un poco de dinero, un poquito de dinero, y con ese dinero se va a una pensión. En esa pensión, pues él sigue observando todo lo que se fraguaba, pero claro, en París era distinto, había mucha más, quizás otro tipo de ebullición que a él
inconscientemente, sospecho, le fue atrapando un poco más. Voy a saltar otra imagen que luego os contaré qué sentido tiene, pero que es interesante para entender por qué ocurría todo esto. Por qué ocurría ese deslumbramiento que probablemente tenga que ver con París y con todo esto. Pero bueno, quedaros con esta imagen porque es parte del universo de Gómez de la Serna, fantástico. Y es parte del universo porque hay una especie como de salto imaginativo que es total, que tiene que ver con ese descubrimiento de cosas que luego le marcarían sobremanera. Claro, el joven Ramón, que aquí ya lo vemos mayor evidentemente, yo os estoy contando de sus primeros pasos, pues como os dije, vuelve de París y al acabar el bachillerato ese deslumbramiento sigue aumentando y se inscribe en la Facultad de Derecho. Pero, claro, evidentemente, al inscribirse y en esa edad, pues probablemente tenía esa pulsión de pensar, me interesa esto, pero debería ser esto y tal y cual. Pero con el paso del tiempo, Derecho pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto plano y queda en el olvido. Y a los 17 años, pues él sigue avanzando y él nota que pues su tío y todas las cosas que él hacía pues le estimulan. Él siente que la literatura es un buen punto para él. Y claro, en 1905 ese punto, digamos que se materializa en Entrando en Fuego, que fue su primera obra, publicada de manera registrada y financiada por su padre. Entrando en Fuego, tenía 16 años Gómez de la Serna, significa quizás el hecho de que tanto él como su tío, pues Corpus Varga, publicasen y que en la familia hubiese ese punto artístico, creativo, ¿no? Pero en 1908 hay un nuevo giro en su vida y algo ocurre en él y se vuelve a matricular en Derecho en la Universidad de Oviedo. Acaba la carrera y la acaba pues evidentemente destinado a no ejercerla. No la ejerció porque el afán y el deseo de hacer literatura pues era tan potente que no podía escaparse a ese bendito demonio. Y sigue, avanza. Y en 1908 llegará Morbideces, su segundo libro, en el que él habla de su juventud y de lo que supuso tanto y todo lo que vivió y que quizás empieza a ser un poco una de las primeras señales de lo que sería su estilo literario. Y claro, en todo esto el pequeño, ya joven Ramón, pues empieza a descubrir más cosas que le serían interesantes, descubrir más detalles que le llevarían un día de estos a hacer cosas así, a dibujar y a expresar en ese dibujo también muchos contenidos, muchos significados, muchas posturas creativas que iban bullendo en él y que iban saliendo. Y en todo esto había, como podéis ver, un afán de búsqueda, un afán interesantísimo de definición personal, de contacto con la vida en el sentido más amplio, pero también de contacto con la realidad, porque justo por esta época Josefa Puig Coronado, su madre, fallece. Y él, digamos que esto le llevó también un poco a tener ese contacto con la vida en cuanto a saber que la vida tenía ese punto efímero también y que había que hacer cosas, que había que continuar, que había que avanzar. Entonces empieza
a tomar con más fuerza su desempeño periodístico. Y allí empieza como periodista a denotar ya buenos apuntes de originalidad en cuanto a un estilo que no era común y que enarbolaba la imaginación como herramienta de expresión, pero de una forma que le asociaba con otras personas que tenían que ver con otros movimientos, que tenían que ver con el surrealismo, que tenían que ver con el dadaísmo, con las vanguardias. Eh, pero claro, sin que surrealismo, dadaísmo y vanguardias estuviesen tal cual como términos, sino era ese ímpetu, esa necesidad de expresión abierta ante ante una sociedad que parecía caminar con pies de plomo y muy lentamente. Y esto le lleva en esa necesidad de expresión pues a salir y a instalarse en los cafés de Madrid, donde pues hay tertulias y él eh, pues se queda encantado de las tertulias, se queda encantado de esa búsqueda de conocimiento y de encontrar gente que compartía eso. Y entonces pues se iba a las 10 de la noche y luego salía a las 2 de la mañana para seguir escribiendo, para irse a escribir cosas como la revista Prometeo, que pues bajo el seudónimo de Tristán se pone a escribir en ella, la monta, se va de la casa de la calle Fuencarral para buscarse la vida y porque necesita un sitio más suyo, más para él. Y la revista Prometeo buscaba renovar un poco el panorama literario español desde un punto de vista muy liberal. Eh, y teniendo como ejes un poco lo que podría bascular en los ejes más interesantes de la literatura de aquella época, que pues venían de Francia o de Inglaterra. Pero claro, él, aunque estaba allí en la revista, él quería plantear también sus propias bases de definición de identidad. Así, él escribe un artículo que se tituló El concepto de la nueva literatura, eh, y que sería, en el sexto número de Prometeo, pues una piedra de toque para, durante 38 números de esta revista, pues ser visto como alguien iconoclasta, ser visto como alguien que era un blasfemo, que era un faltón, que era un anarquista de las letras, como se le dijo. Pero también, claro, Gómez de la Serna no se corta en absoluto y da conferencias en Madrid y se va al Ateneo, un Ateneo que bullía en expresión, que bullía en conocimiento, que bullía en intervenciones. Y claro, publicó muchos libros. También al mismo tiempo publicó Beatriz en 1909, Desolación, que era un drama, Ateneo, el libro mudo, y en 1911 publicó Sur del Renacimiento Escultórico Español y otro libro que era Las Muertas. Y claro, el joven Ramón pues estaba ahí en toda esa hiperactividad de crear y tal, pero claro, siente la llamada del amor. Y a los 21 años se enamora de la escritora Carmen de Burgos, que era conocida como Colombín. Esta mujer era 20 años mayor que él, y en aquella época eso supuso también una especie como de shock y revulsivo. Ella se había separado de su marido y se había quedado viuda en 1909, y vivía sola con una hija adolescente y era profesora en la escuela normal. Y claro, pues él la visitaba todos los días puntualmente a las 5 de la tarde, escribían juntos y luego paseaban por los cafés de la Puerta del Sol hasta medianoche. Fijaros, es que es divertidísimo e interesantísimo y sobre todo eh, bastante, mm, digamos, alusivo en cuanto a cómo podía ser la vida de este hombre y cómo podía ser la vida cultural de la época y cómo podía ser la fascinante Colombín. Pero claro, todo esto al padre no le hacía mucha gracia
Entonces mueve los hilos para que a Ramón Gómez de la Serna le nombren secretario de pensiones en la Oficina Española de París y lo mandan para allí. Y claro, Gómez de la Serna se va encantado a París, pero enamorado, pero encantado. ¿Pero por qué? Porque lo estaban mandando a París, donde también bullía todo un movimiento intelectual, artístico, sociológico, ideológico, que le venía de maravillas y sobre todo desde un punto de vista artístico cercano a él. Y él se aloja cerca del Café de la Source, al que va Manuel Machado, entre otros. Pero claro, lo que el padre de Ramón Gómez de la Serna no sospechaba es que en este movimiento Carmen Colombín pide una excedencia de 3 años y se va con él en 1909, con lo cual digamos que le salió rana la jugada al padre. Y ambos, pues él y ella, aprovecharon para viajar por Europa y conocer muchos sitios y conocer la vida que había. Se fueron a Lisboa, se fueron a Nápoles, Londres y otras ciudades y estuvieron allí pues viendo y empapándose de lo que había. En esa época en París él siguió escribiendo en la revista Prometeo y, y empieza a fraguar lo que eran las greguerías y empieza a elaborarlas y empieza a comentar. Y Carmen de Burgos le aupó, digamos, le impulsó a que siguiese haciéndola. Y claro, también todo esto le trajo, por su forma de ser y por su forma de enfocar las cosas, pues le trajo, digamos, a los primeros choques con personajes también claves de la época como Pío Baroja. En Inglaterra coincidieron, pero, no, mejor dicho, en París, eh, coincidió con él y tuvieron una entrevista un poco chocante. Pero claro, él seguía viajando, él seguía lo suyo. Y en París se entera que su padre estaba pensando desmantelar Prometeo y quitarla de en medio, deshacerse de Prometeo. Y su empleo como secretario de pensiones también estaba llegando a su final. Entonces estaba claro que tarde o temprano tendría que volver a Madrid. Y regresan. Carmen vuelve a seguir trabajando y él se va a la calle de la Puebla donde estaba. Y quiero, pues en este momento, y hablando de esto, nombrar que esas greguerías que se estaban fraguando, pues tuvieron mucho más sentido, mucho más sentido, mucho más sentido. Y entonces es un buen momento para coger una y deciros, a bote pronto, escogiendo una al azar, que yo sé que le gustaría lo del azar. Los guantes adquieren posturas y manías propias, y en la soledad hacen gestos de los que han visto hacer a sus dueños. Los guantes adquieren posturas y manías propias, y en la soledad hacen gestos de los que han visto hacer a sus dueños. Fijaros, él observaba, miraba, en cierto modo se convertía en un equilibrista y en cierto modo esas greguerías son definidas como algo así como, él mismo lo decía, la imagen en que se basa la greguería puede surgir de forma espontánea, pero su formulación lingüística es muy elaborada, pues ha de recoger sintética, ingeniosa y humorísticamente la idea que se quiere transmitir. El efecto se obtiene a través de la asociación visual de dos imágenes. Por ejemplo, la luna es el ojo del buey del barco de la noche. Luego, la inversión de una relación lógica. El polvo está lleno de viejos y olvidados estornudos. Luego, la asociación libre de conceptos ligados. El par de huevos que nos tomamos parece que son gemelos y no son ni primos terceros. Luego, la asociación libre de conceptos contrapuestos. Lo más importante de la vida es no haber muerto. Fijaros, esas greguerías que pues se publicaron en 1917 como greguerías,
luego en 1933 como Flor de Greguerías, luego en 1955 como Total de Greguerías, pues digamos que fue una renovación total, total de lo que era la literatura española, pero sobre todo fue la afirmación de alguien con una lucidez absoluta, pero que en esa lucidez absoluta pues despierta a sí mismo para hacer despertar a los demás en cuanto a su propio viaje personal, su propio deslumbramiento, su propio interés por mostrar las cosas. Claro, todo esto evidentemente tenía un precio, que era probablemente el cierto desdén de algunas personas por observarle y decir que pues a lo mejor estaba fabulando y que a lo mejor estaba contando cosas que no tenían historia ni nada, pero o que no tenía una historia base, que era un improvisado, que era un diletante, que era un espontáneo que saltaba al terreno para decir cosas. Claro, pero ante libros como este, y saltando ya el tiempo nuevamente, ¿cómo no vamos a quedarnos deslumbrados con un señor que, además, es que en este libro cuenta algo que nos va a hacer saltar de plano hacia otro personaje deslumbrante? En Automoribundia, Ramón Gómez de la Serna nos habla de una mujer que ya he nombrado aquí en este canal y que tiene que ver con esta obra. Dice: en el trayecto hacia París me detuve en una estación de paso donde había una niña pintora que, labio partido y ojos azules, anhelaba de amor. En tan gran ruptura con mi pasado, aquella podía ser la revelación. Fue una entrevista en la provincia de Luces Apagadas que no se me olvidará. Al día siguiente seguí mi viaje a París y a los pocos días de llegar me enteré que la niña apasionada y creadora se había arrojado al río, porque cortadas las líneas telefónicas entre Francia y España, no pude contestar a un telegrama de vida o muerte. Afortunadamente se salvó y aquello quedó en un pasado ingenuo y desvanecido. Se refería a Ángeles Santos, a la creadora de este cuadro, del mundo. Y claro, Ángeles Santos, que nació en 1911, que expuso este cuadro cuando con 17 años, pues es alguien deslumbrante que, como os digo, es uno de mis cuadros favoritos, es un cuadro absolutamente ocultural, es ocultura pura y dura, esa cultura del oculto, y es fascinante, fascinante. Pero claro, en la Gaceta Literaria, Ramón Gómez de la Serna dice acerca de ella, acerca de este cuadro, acerca de todo su universo: Ángeles Santos es la anunciadora de una superación y todo el cielo con las manos. No está en una frase ni en un esguince su acierto, sino en trama misteriosa de colores, en complicaciones de encarnación, en gritos de madre que dice: ha nacido. Ángeles pone los colores en sus cuadros como si sustituyese la realidad por una realidad más precisa, una realidad biselada, en que hay transparencias y morbideces que no llega a tener la materia. Miraculiza lo que pinta y lo surrealiza sin estar enterada de las martingalas del arte moderno, metiendo en el cuadro esa luz central que no viene de ninguna parte y que lo esclarece todo. Lo dice un Ramón Gómez de la Serna, deslumbrado por la creación de Ángeles Santos. Un Ramón Gómez de la Serna que, como pone la placa, pues instaló su mundo mágico en Madrid, y que él fue un mundo mágico en sí, y que quién le iba a decir que la vida seguiría dando muchas vueltas. Gómez de la Serna, como os contaba, pues se vuelca en seguir su creatividad, se vuelca en hacer más cosas
distintas, en seguir investigándose a sí mismo, pero también se da cuenta de que esos viajes y ese cambio, porque la revista Prometeo pues se fue al garete, digamos, él tenía que enfrascarse en nuevas cosas, tenía que hacer nuevas cosas, tenía que cambiar. Entonces regresa a los cafés madrileños y se hace amigo de muchos artistas, se hace amigo de Azorín, del pintor Gutiérrez Solana, de Manuel Bueno, y, y se encuentra con Tomás Borrás y con Paco Vigui, que serían sus inseparables. Y en esas tertulias pues empieza a fraguarse nuevas cosas, que estamos viendo en este gabinete con tantas cositas, pues empiezan a fraguarse nuevas aventuras, nuevas experiencias, nuevos descubrimientos. Aquí estamos viendo otra parte de su gabinete, porque esas tertulias para él serían un impulso de nuevos miramientos con nuevos conocimientos, y empieza a trabajar en la tribuna. Pero claro, al recibir dinero por parte de su padre, decide volver a irse a París. Y escribe El Doctor Inverosímil en 1914. Justo el libro digamos que lo termina el mismo día que comienza la Primera Guerra Mundial, con lo cual todo eso es un detonante para hacerle volver a Madrid. Y empieza como oficial técnico en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Entonces él, claro, tenía que cumplir con esa misión, pero en todo ese trajín pues decide que, claro, que estaba todo bien, que tenía el trabajo, que tenía ese fondo económico, pero que él tenía que continuar con su vida artística y que tenía que montar una tertulia que tuviese, que sirviese de aglutinadora para fomentar el movimiento literario y también artístico en su más amplio espectro en Madrid, que en ese tiempo tan convulso, en ese tiempo tan bestia, pues tenía que haber algo que tuviese ese valor. Y entonces lo traslada a Madrid. Y un día, pues paseando y buscando que esa tertulia fuese céntrica pero no popular, que fuese céntrica en cuanto a que pudiese aglutinar gente, pero que no fuese popular en cuanto a que se llenase de cientos de personas, sino que hubiese un diálogo, que hubiese una conversación, que hubiese un intercambio y un aprendizaje, pues caminando un día entre el Café Pombo, que era una botillería que estaba en el número 4 de la calle Carretas. Y no era un sitio de postín, ni un sitio tremendamente conocido, ni nada, no. Era un sitio que quizás era un poco adusto, pero que eso le gustó a él, porque encontró dentro de ese toque tan adusto, tan viejo, que él lo llevó a su mundo diciendo que era anacrónico. Para él el Pombo era anacrónico. Pues ese sitio fue el adecuado para convocar a toda su gente, a sus amigos, y que con tarjetas de invitación, tarjetas tal cual, pues se les requirió para ir para allí. Para ir los sábados, después de la cena, entre los años 1914 y 1936, que es cuando se fraguó todo esto, cuando estuvo todo el tiempo activo, a ese lugar bautizado como la Sagrada Cripta del Pombo. Y en 1917, pues se dedica con un interés total a estas tertulias. Es un éxito. En Europa es conocida la tertulia del Pombo, esa Sagrada Cripta del Pombo. París habla de esto. Y curiosamente su padre, pues que siempre estaba por ahí, se va a vivir a Segovia, y Gómez de la Serna tiene una idea surrealista, que es comprar un hotel. Compra un hotel en la calle María de Molina, en el número 43, y sigue con sus tertulias y sus deslumbramientos. Y en 1918 hace un libro que es un resumen de las tertulias, se llama El Pombo, y que
años después, pues en una segunda entrega se llamaría La Sagrada Cripta del Pombo. El padre tiempo después pues fallece a causa de la diabetes y Gómez de la Serna vende el hotel y sus hermanos, que tenía 4 hermanos más, pues se dispersan. Su hermano Ramón, la hermana Lola, el hermano Javier y el hermano José pues se dispersan. Eh, y entonces, claro, decide pues irse a vivir a un lugar un poco más pequeño, pero que le sirva de campo base, de piedra de toque para seguir. Se va a un estudio de la calle Velázquez número 4 y en ese lugar que denominaría el Torreón de la calle Velázquez, pues sigue creando cosas como estas. Sigue avanzando, sigue viviendo todas las cosas que vivía y sigue teniendo ese fervor por Colombín, ¿no? Esa situación pues peculiar, pero claro, el tiempo pasaba, todo el tiempo pasaba y digamos que en esas paredes, eh, como os he enseñado, ¿no? Las llenaba de fotos, las llenaba de cosas, era su estampario, recortes de periódicos, fotos, y en ese lugar, ¿os acordáis de la muñeca que os enseñé? Pues ahí puso el maniquí que estaba ahí, el sentado allí. Y la adorna y la viste. Y entonces, pues, digamos que toma un contacto con el surrealismo también en cuanto a tener esa presencia observadora que estaba allí. Pero claro, él siguió a lo suyo, él siguió avanzando y esa muñeca, los recortes, las fotos, eh, mostraban ese carácter vanguardista, ese carácter de plano, ese carácter de ser y de salirse de sí mismo, de enfocar otras cosas, de reflejar otro tipo de realidad, otro tipo de mundo que bullía en él. Como os dije, vendió el hotel y con la herencia que le tocó de su padre, pues se hizo construir una casita en Estoril, en Portugal. Y esa casita la llamó El Ventanal. Y es curioso porque lo del ventanal en él tiene, como os decía, algo que tiene un punto interesante en su observación de la vida. Y es que en Gómez de la Serna había un pensamiento constante respecto a él, respecto a las cosas, respecto a su propia observación de la vida, pero también a su propia observación de sí mismo como alguien que constantemente la novedad le atraía, que constantemente le hacía darse. Se contaba que todo lo que se le ocurría lo escribía, y que todo lo que escribía lo publicaba, y que todo lo que publicaba lo regalaba, porque sus libros apenas se vendían. Entonces, claro, todo esto pues se ve en ese efecto tan peculiar, tan especial de las ventanas, la observación, las puertas, porque en el fondo Gómez de la Serna era un escritor de ciudad, un escritor que a través de la ciudad descubría su intimidad. En las calles por donde él deambulaba, los barrios, los portales, en todo esto estaba reflejada su fascinación por esa observación de la ventana, del balcón, de la puerta, de las chimeneas, donde bullía vida, donde él dice cosas como: en cuanto llega el calor, vuelve a aparecer el interés por las ventanas. Durante el invierno ha habido solo cristales, ventanas cicatrizadas, ojos turbios de las casas. En la fatalidad estival sale a la ventana para quitarse pelos del entrecejo la morenita que empalideció en el invierno. Aún no sabe que la miran, que se la ve, que en el mismo espejito que maneja con su mano izquierda
pone una nota de luz escandalosa sobre el marco de la ventana. Francia son ventanas y ventanas abriéndose como libros de las ciudades. Ventanas herméticas que tienen pocas horas de estar abiertas. Pueblos enteros sin una nariz en la ventana. España es más bien pueblo de balcones en que las ventanas son como equivocaciones del arquitecto, como balcones que le salieron mal o que no le acabaron de salir mal ni bien. En Buenos Aires, ciudad de la que ya hablaremos, es donde existen los balcones más historiados, más ricos de arquitectura del mundo. Balcones a veces tan recargados que da miedo pasar bajo ellos y a los que el dueño no se atrevió a asomarse. Fijaros que este Ramón que cuenta estas cosas, que cuenta ese deslumbramiento, que nos habla de todo esto, pues es el Ramón que en ese café Pombo, pues se ve reflejado también a través de las ventanas de ese lugar, mirando a través de esas ventanas de ese sitio. Dice que respecto a estos lugares, ¿no?, a los cafés, dice: necesito café en que reunirme en día fijo con los míos. Café, por decirlo así, propio, en que tomar confianza con un espacio ajeno, pero cerrado a través de los muchos años que pienso vivir dedicado a la faena literaria. Busco y encuentro Pombo, inmediato a la Puerta del Sol, detrás de su Ministerio de Gobernación, a un paso de todos los tranvías y por tanto propicio a todas las citas. En Pombo, pues se cuenta que había, en esa tarjeta que se entregaba, pues había tal vida, había tal movimiento, y se cuenta que cuando alguien le dijo una noche a Gómez de la Serna, con su miajita de mala intención, que a Gregorio Marañón no le gustaba su estilo literario, Gómez de la Serna echóse a reír campanudamente, diciendo con toda honestidad que el fiel de la balanza se inclinaba a su lado, porque a él, contrariamente, le placía el castellano sencillo y puro del doctor. Decía: pesa más mi opinión sobre Marañón que la suya sobre mí, porque siempre pesa más el elogio que la crítica. Y es curioso porque todo esto va avanzando de una forma muy curiosa, en la que va publicando obras, va mostrándose vivo, va mostrándose latente, va mostrándose observador, va mostrándose como alguien que con esta mirada pues va mostrando algo que estaba ahí dentro, ese algo que pues le llevaría más adelante a escribir en la Revista de Occidente, que le llevaría también a tener ciertos problemas económicos. Tuvo que vender el Ventanal, esa casa donde vivía. Hubo una huelga de prensa que dejó a nuestro país sin periódicos, y entonces, claro, el Liberal se cerró también donde estaba escribiendo. Y afortunadamente nació el diario El Sol y empezó a escribir allí. Y a los 35 años Gómez de la Serna, pues que ya era muy conocido, digamos que le trajo un nuevo atisbo de observación en cuanto a lo que él quería hacer y él quería mostrar. Porque claro, el ambiente de Madrid con el tiempo fue siendo más convulso. La dictadura de Primo de Rivera marcó el devenir de toda la intelectualidad que había y estaba muy, muy vigilada. Y entonces muchos intelectuales se habían declarado contrarios a este régimen. Y Gómez de la Serna decidió irse. Había escrito biografías de Colette, de Remy de Gourmont, de Apollinaire.
había estado en la revista de Occidente, pero bueno, él decide irse y se va a vivir a Nápoles. Y él ahí manda sus publicaciones al Sol y la Voz, pero también sigue haciendo cositas como esta. Él sigue avanzando, sigue con sus ideas, sus intereses. Pero claro, estoy haciendo unos saltos en el tiempo. ¿Por qué? Porque me gusta reflejar que en todos estos cambios de los que estoy diciendo, que ocurren todas estas cosas, que, que, que Gómez de la Serna está escribiendo y tal, pues claro, él no deja de viajar, no deja de irse a París, por ejemplo, y en París pues reedita nuevas ediciones de libros como El Circo y El Incongruente. Y en todo este trayecto, pues ocurren cosas que amorosamente le traen problemas, porque os conté que había estado con Carmen de Burgos, pero claro, resulta que tuvo un escarceo amoroso con la hija de esta, con María Álvarez de Burgos, y Carmen de Burgos Colombín pues esto no lo toleró, con lo cual la cosa se puso muy complicada. Pero claro, Gómez de la Serna en todo esto él no se corta y sigue adelante y, y crea una obra que se llama Los Medios Seres, una obra de teatro que era una obra de vanguardia y que fue un fracaso. Hubo grandes abucheos y sus amigos, que eran Jardiel Poncela, Miguel Miura, intentan pues decirle que él siga adelante, pero la obra se quita a las pocas semanas. Y Ramón se va a París para un poco huir de todo este varapalo. Pero claro, cuando se va a París, alquila un estudio y pasea por allí con su musa parisina Magda, porque el señor pues era un picaflor, ya lo estamos viendo. Aunque era una persona muy celosa al mismo tiempo, pero era alguien como, quizás exponía sus inseguridades de esa forma, quizás también pues sus errores evidentemente, ¿no? Y sus desatinos. Pero, claro, él decide que debe continuar. Y decide volver a hacer sus cosas y decide a seguir con las tertulias y decide pues abrirse mucho más al deslumbramiento, mucho más a su idea de haber luchado con tantas cosas, de haberse sabido que la tertulia en sus viajes seguía adelante, que sus compañeros lo promovían, que él necesita expresarse y que había incluso en él detalles que él quería expresar y que él se sentía en el fondo como un artista, pero como alguien que se exhibía. Y entonces, os he hablado hace un rato del circo, que se reeditó el circo. Bueno, pues en su tarjeta de visita, Gómez de la Serna ponía una cosa: Ramón Gómez de la Serna, cronista del circo, Madrid. Y en la edición francesa de este libro del circo, unos célebres payasos, los Fratellini, escribieron el prólogo en el que se leía, entre otras cosas: este Ramón, ilusionista español, quita el colorete a los actores del circo y nos coloca a nosotros, por una vez, en el sitio de los espectadores. Estas páginas son el circo visto con la perspectiva de los artistas. El libro de este español es como la memoria de un veterano del oficio, que ha debido dirigir muchos circos. En sus páginas se vuelven a ver imágenes conocidas. Son las mejores. Este libro es su enciclopedia. Esta es realmente la ciencia del circo. ¿Qué es lo que hace Ramón? Lo de siempre.
dejarse llevar por la naturaleza propia de lo que mira, de lo que le rodea, del circo. Y si en algún momento tiene que inventar algo, lo inventa, porque su disposición no es la del reportero ni la del investigador, sino la del enamorado que recrea y completa la figura. Fijaros, fijaros. Es fascinante porque, claro, estamos hablando de alguien que pues, es eso, es ese equilibrista, es ese cronista de circo, es ese hombre lanzado a deslumbrarnos, ¿no? A hacernos ver que, pues, había una emoción, un salto tremendo, un salto tremendo que además tenía que ver con una capacidad de expresión tal como esto que estamos viendo, el orador y la mano, alguien que con esa mano, que podría ser la mano del increíble Hulk, se expresaba de una forma que se salía de sí mismo, que se salía del concepto, que se salía incluso de ese tiempo histórico tan convulso, tan especial, tan complicado, que se sabía criticado, que se sabía amenazado, que se sabía burlado, pero que también se sabía admirado, que también se sabía arrasador, que se sabía silencioso y al mismo tiempo gritón. Y el orador o la mano que está allí, pues surge en un 1928 en que él pues muestra, digamos, un surrealismo potente y un dadaísmo posterior, digamos, pero también algo que le conecta con el doctor Faustrol, con la patafísica, con esa ciencia imposible, ¿no? Y en este monólogo habla del monóculo, del orador y sus capacidades, y de una mano con propiedades mágicas que luego utilizaría en sus conferencias. Y esto que estamos viendo, este fotograma que estamos viendo, fue rodado en 1928 en el Parque del Retiro, aquí en Madrid, con un sistema sonoro que se llama Fonofilm y que era muy rudimentario y que se intentó implantar en España, pero que claro, era divertidísimo. O sea, si podéis verlo, lo podéis buscar, y es el orador y la mano, y es alucinante, es divertido, porque no es solamente el contenido visual, es un contenido fonético, es cómo lo dice, es digamos, la mímica verbal para hacer determinados sonidos de animales, pero al mismo tiempo la postura de mostrarse digamos, se hacen muestran tanto al niño que tenía dentro, muestran tanto a ese chaval que vivió tantas cosas, pero que al mismo tiempo reflejan también el avance de una persona que se le ve tan joven en cuanto a expresión, que se le ve tan joven, tan viva, que a día de hoy ver esto es alucinante. O sea, sigue teniendo ese punto de sentido del humor, de cercanía, de cultura, de intelectualidad, pero también de quizás crítica social. Esa crítica social a una sociedad hipócrita, una sociedad de mantener muchas formas, pero que en el fondo, pues, detrás de ese traje blanco siempre hay una mancha de grasa y cosas así. Entonces es interesantísimo porque además, digamos que él se da cuenta que hay unas circunstancias que le llevan a moverse también ideológicamente, le llevan a moverse en cuanto a una búsqueda en estas tertulias que estamos viendo, que necesitaban un movimiento, porque él viaja a Buenos Aires y en Buenos Aires tiene una gran acogida, estaba publicando en La Nación, es muy conocido y descubre otro campo, descubre otra realidad, descubre otros balcones, como él decía, ¿no? Y
Y allí conoce a Luisa Sofovich, que Luisita, como la llamaría desde el principio, y, y ella, pues digamos que él, estando en Buenos Aires, se enamora perdidamente y decide pues retrasar su vuelta para que ella consiga sus papeles para poder venir con ella a Madrid. Entonces el 23 de febrero de 1932 pues ellos vuelven aquí, o sea, vienen para aquí. Pero claro, mm, digamos que él decide centrarse nuevamente en los cafés madrileños, en las tertulias, pero también decide dar un paso más de madurez. Entonces se establece de otra forma, aupa a nuevos creadores. Y su historia con Carmen de Burgos, digamos que ya había finiquitado, retoma su amistad. Esta mujer no salía para nada. Y él participa en tertulias en Radio Unión, pero Carmen de Burgos fallece el 9 de octubre de 1932, con lo cual esto también hace que él se centre más en muchas cosas y que sea consciente del paso del tiempo y de lo efímero que es todo. Pero claro, en ese paso del tiempo él no se dio cuenta que Luisa Sofovich, pues echaba de menos mucho su país, echaba de menos su realidad, echaba de menos su vida. Y esto hace que él se dé cuenta pues que ella necesita irse, que necesita vivir allí. Y le viene de perillas que la exposición del libro español en Buenos Aires le pidan su presencia como miembro del comité organizador. Y al mismo tiempo abrió un ciclo de conferencias y entonces pues le invitan a ir. Y esto le viene perfecto y van para allí. Van a un segundo viaje a la Argentina. Y ahí se le ocurre la idea de crear una ópera que se llamaría Charlotte. Y aunque el proyecto se quede en nada, pues estaba un poco la idea de querer hacer cosas. Pero claro, la situación política en aquella época era muy complicada y digamos que los bandos se polarizaban. Las tertulias en Pombo ya empezaron a dar problemas también porque algunos de los tertulianos que iban allí pues se hicieron del bando de Primo de Rivera y pues abrazaron el falangismo. Entonces claro, él no quiere eso, él no quiere que esto ocurra, no quiere que se politice todo esto, no quiere que haya esa fragmentación, pero al mismo tiempo tiene un problema, y un problema gordo, y es que Luisita cae enferma de septicemia y eso le retiene. Él tiene un posicionamiento político marcado y figura entre los fundadores de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Pero el 10 de julio de 1936 él lanza una solicitud de clausura de la tertulia de la Sagrada Cripta en Pombo. Y el domingo 11 de julio pues fue la última vez que se emitiría la tertulia radiofónica en Unión Radio. La opinión pública estaba muy caldeada por los asesinatos de Calvo Sotelo y otras personas. La guerra civil también bulle. Gómez de la Serna está en Madrid en ese momento. Luisita busca apoyos para poder sacarle a él y a su familia de España y llevarles a Buenos Aires. Y digamos que se fraguó una salida para que pasasen por Francia y se fuese para allí. Esas noches antes de irse fueron dolorosísimas para él. Dejaba su biblioteca, una biblioteca con libros que llevaban 48 años, y se fue para Alicante, y allí un carguero italiano pues lo llevaría a Marsella, y de allí a Burdeos, y en Burdeos le esperaría un billete para ir a Montevideo, con escala en Lisboa,
y de Montevideo pues se iría para allí ya no podría hacer nada. En España ya estaba tachado también. Y en Buenos Aires su vida no fue muy agradable. Era difícil, se sentía un poco incomprendido al principio, pero claro, él notaba que las noticias eran mucho más complicadas en España, que Madrid era una ciudad sitiada, y, nota que allí las entrevistas que le hacen le piden que se decante por un bando u otro. Y claro, él para eso le es complicado, ¿no? Él no quiere tomar eh, no quiere ser parte de nada porque se siente mal, se siente extraño él mismo, se siente como alguien que no sabe exactamente cómo situarse en una ciudad como Buenos Aires, pero poco a poco empieza a salir, poco a poco empieza a tener contacto con otros españoles que también iban para allí, como Ortega y Gasset, como Gregorio Marañón, pues durante la guerra habían tomado partido por los sublevados. Y en todo esto, pues él, digamos que empieza a meterse en las actividades culturales, escribe una biografía sobre su tía, una sobre Azorín, sobre Maruja Mayo, la pintora tan especial, y sobre Valle Inclán. Y empieza a escribir pues, en periódicos. Y a finales de los años 40, pues en su exilio empieza a escribir Automoribundia. No sale mucho y si sale pues es con Luisita, sale a dar pequeños paseos y les da diagnosticado diabetes. Pero él sigue adelante, sigue con sus obras y aparece en el cuadro de Solana que estáis viendo, que estáis viendo que es pues un cuadro muy especial y que pues digamos que él empieza también a notar ya una nostalgia por Madrid, una nostalgia por volver a todo eso. Mm, Tiene la tentación de volver, pero claro, él económicamente sobrevive en Buenos Aires y Luisita está contenta de vivir allí. Y se entera que la tertulia del Pombo se había reanimado, liderada por José Sansi Díaz, y donde se va a recitar el romancero legionario. A Gómez de la Serna no le gustó eso, no le gustó nada. Comprobar que la tertulia pues, se había politizado y que estaba utilizada para otros fines que no tenían nada que ver con lo que él había planteado. Entonces él decide tomar cartas sobre el asunto y decide volver. Y coge un barco, el Monte Urbasa, que le lleva a Bilbao. Y los 17 días de travesía y los 13 años de exilio, digamos que le pesaban mucho, él notaba físicamente un poco el cambio también. El 22 de abril de 1949 entra en Madrid y en su primera salida, miento, el 25, fue el 25 de abril, entra en Madrid porque el 22 llegó a Bilbao. El 25 va al Café León y claro, sus amigos y la gente le reconoce y van a por él y comunica que el 30 de abril de 1949 se reabría el Pombo, la Sagrada Cripta. Él estuvo participando en tertulias, en actos de protocolo, en verbenas populares, en chocolatadas, en presentaciones de libros, etc. Y digamos, los actos oficiales se dan hacia él, pero él, digamos que se mantiene también un poco distante. Él no, no quiere pues tanta cosa y decide ir a Barcelona y allí le dice a Luisita que él quiere que quiere volver a Buenos Aires,
que cuando lleguen a Bilbao se marchan a Buenos Aires. Y deja en el aire muchas conferencias que tenía que dar, muchos encuentros, y en Buenos Aires se encierra en un trabajo solitario, y las malas noticias van llegando desde España nuevamente. Él se había presentado al Premio Nacional de Literatura con Las Tres Gracias y tenía buenos visos de conseguirlo, pero al final el premio iba hacia otra persona, hacia Antonio Larreta. Y luego el Café Pombo es cerrado, otra noticia que fue un masazo también. Fue duro para él. El diario también, pues, donde estaba publicando, coge otro tipo de deriva ideológica, y la dirección del periódico le envía una carta diciéndole que por favor deje de enviar greguerías, y le dicen: escribe usted otra cosa, reportajes o artículos, por ejemplo. El ABC le ofrece un contrato, él se niega a lo anterior, a dejar de escribir las greguerías, y el ABC le pide, pues, la recepción de una serie de greguerías. Además trabaja para la tele argentina y pues coge fama. Y la salud mientras tanto se va resintiendo, y digamos que le detectan una flebitis latente. Cada vez más le decían que fuese a Madrid, que volviese, y Gómez de la Serna pues decía que no, que él se quedaba en Buenos Aires. Escribió tantísimas obras, pero en 1962 su salud ya se empeoró y se le detecta un cáncer entre el píloro y el duodeno. En abril del 62 le dan el premio Juan March, y el 12 de enero del 63 parte. Ramón Gómez de la Serna parte en Buenos Aires. El 23 de enero sus restos llegan a Madrid y está enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres. Y está junto a las tumbas de Mariano José de Larra, de Espronceda, de Gaspar Núñez de Arce, de Bretón de los Herreros, de Eduardo Marquina, etc. Fijaros, es curioso cómo él, que hablaba de todas estas cosas, que escribía, que escribió tantísimo, que pues tiene tantos libros, El Chalet de las Rosas, El Secreto del Acueducto, La Quinta de Palmira, El Novelista, El Torero Caracho, La Nardo, La Mujer de Ámbar, Policéfalo y Señora, El Hombre Perdido, Rebeca, que fue su primera novela erótica y surrealista y experimental, Automoribunda, Automoribundia, Piso Bajo, etcétera, etcétera, tantas cosas, pues que se fuese con ese silencio y con esa discreción, con ese balance de su vida, ¿no? Que en Automoribundia decía: ya ha llegado la hora del resumen, que nadie se revuelva contra la idea de la soledad. Nunca me interpuse en el paso de los que iban como empuje hacia el mundo, sus vanidades y sus trampas. Les dejé pasar y les vi mezclarse a todos los troncos de la misma madera que en apretada jangada llevaban al río. En alguna parte serrucharían en forma fatal y adelgazaría para la fabricación de mesas y de armarios sus troncos impetuosos. Todo hay que sacrificarlo al ideal. He intentado tener toda la dignidad que he podido. Me hubiera gustado ser un retrato anónimo. Devolvería cuanto pudiese devolver a la notoriedad, lo que me sobrase después de poder vivir al día. He tenido una gloria que me ha permitido que no me diesen demasiado la lata a los demás. De la gloria no quiero ni esos cuernos que pone la corona de laurel en la frente. Mi triunfo es que sin dejar de aparecer me he disimulado. En Nuevas Páginas de mi vida decía: me estoy despidiendo, me digo a mí mismo, y eso me da tranquilidad. Me están saliendo en la frente cristales azules de hospital. Todos están muriendo, pero solo el escritor se está matando, porque irradia su vida muriendo de irradiación.
Yo tengo frío en la nuca, y esos fríos vienen del más allá y significan que me estoy acercando al mundo de los consejos perdidos. Fijaros, lo dice un maestro, lo dice alguien que en sus greguerías pues dice cosas que nos acercan a tantos balances de la vida que podrían ser aplicables a nosotros, y que en esta imagen del trapecio los hermanos, los Franelli, dicen: el que os habla desde un trapecio es como el que os habla desde el lecho de muerte. Pero es que, claro, los Franelli dicen eso, no, lo dice él. Lo dice él en una conferencia que dio en el Gran Circo Americano de Madrid. El que os habla desde un trapecio es como el que os habla desde el lecho de muerte. Hemos hablado de un Gómez de la Serna fantástico, alguien que decía otra greguería como: la luna de los rascacielos no es la misma que la de los horizontes. Que decía cosas como: el orador es un instrumento de viento que toca solo. Que decía: la golondrina llega de tan lejos porque es flecha y arco al mismo tiempo. Que decía: el arco es la bóveda alta del corazón. Que decía: hay cielos sucios en los que parecen haberse limpiado los pinceles de todos los acuarelistas del mundo. Que decía: en la muerte se sueña, he aquí el terrible problema. Que decía: esas bombillas que se encienden y se apagan parecen castañuelas de luz. Que decía: las espigas hacen cosquillas al viento. Que decía: el grillo mide las pulsaciones de la noche. Que decía: lo más bonito del cristal es cuando se rompe en forma de telaraña. Hemos hablado de Ramón Gómez de la Serna, y espero que esta hora y 24 minutos, 25 ya, pues os haya sido interesante. Para mí es muy bonito poder traer a personajes como Gómez de la Serna, traer a personajes como Federico Mompou, traer a personajes como Rudyard Kipling, traer a tantos, a Federico Fellini, a todos los que han pasado por aquí, porque es una forma de traerles a nuestro tiempo presente y llevarlos al futuro y que queden ahí en la eternidad, que ya la tienen evidentemente y que la están disfrutando además. Pero es bonito hacerlo porque esto es su cultura y esto es misterio, y esto es el deslumbramiento de la propia vida. Y he querido compartirlo con vosotras y con vosotros, con ese punto en el cual alguien, como el flaco del gordo y el flaco, los inmortales Stan y Oli, Stan Laurel y Oliver Hardy, pues estarían presentes aquí. Me encanta pensar que Gómez de la Serna quizás nos ha escuchado. Me encanta. Y me encanta pensar que cuanto hemos dicho de su vida, desordenadamente, ya habéis visto saltado en tiempos, pues se habrá dado cuenta que cuando os he estado contando esto he estado pensando al mismo tiempo. Por eso hay momentos en los que me quedo como pensativo, y ya os he dicho, esto no es un análisis sesudo ni nada, simplemente es un acercamiento desde mi emoción a vuestra emoción. Y quiero agradeceros que hayáis estado conmigo, y que pues el gran Joe Lagerfeld seguramente habrá recopilado todo lo que estáis poniendo y lo estará recopilando y os habrá contestado y habrá opinado también. Y quiero pediros que busquéis en él, que las direcciones que os he dado, pues vayáis por ahí si estáis en Madrid o si venís, que investiguéis en una biografía llena de libros, muchísimos libros, que veáis el orador o la mano, que lo busquéis, el vídeo está, y que sobre todo, pues exprimiendo todo eso, saquéis vuestras propias greguerías, que llevéis a vuestra vida ese punto de metáfora, ese punto de simbolismo, ese punto de recreación,
y lo soltéis, y lo soltéis. El señor flaquito, Oli, estará diciendo muchas cosas. Stan estará diciendo muchas cosas. Él os mira y yo os agradezco que hayáis estado aquí conmigo. Nos vemos el jueves que viene y espero que os haya gustado, espero que os haya servido de algo y sobre todo que os sea propicio. Así que nos vemos el jueves que viene. Pasad una buena noche, lo dice alguien que os lo dice de día. Que todo sea propicio, que la noche sea propicia. aldolinares.com